Hola, ¿qué tal, raza? Buen día. Bueno, un día más acá en esas pláticas amenas, acá en zona folclórica. Bueno, el día de hoy nos acompaña un personaje muy importante aquí en San Luis Potosí, que nos platicará acerca de las tradiciones, Altiplano, el Saucito. Bueno, nuevamente buena tarde. El día de hoy tenemos la dicha, bueno, del acompañante que ahorita tenemos, pero antes de eso quiero hacer un paréntesis, un agradecimiento por ahí al licenciado, el director de aquí del Centro Cultural Mariano Jiménez, por abrirnos este espacio y facilitarnos el espacio, el poder realizar pues estas grabaciones, que obviamente pues no vamos a ir a un bar a hablar de tradición, bueno, sí, ¿verdad? Pero... Bueno, de entre la tradición y la religión, Ajá, también por pero eso se pues... optó este espacio. Pero pues No te nos vayas a enojar, esta plática no Eduardo. no se prestaba como para ir a un bar, ¿verdad? Bueno, y el día de hoy nos acompaña un promotor y difusor cultural, como ya lo mencionaba mi compañero, del Saucito específicamente, pero también de toda la zona altiplano, y por qué no mencionarlo de toda la parte de Aridoamérica, de la parte del norte, donde Coahuila, Zacatecas, etcétera, etcétera, Aguascalientes. Nada más y nada menos que señor licenciado, difusor, Miguel Ángel, profesor, Tantos nombres que se le pueden dar. Miguel Ángel Alonso Segura. Maestro, muchas gracias por habernos... No, gracias a ustedes por haberme invitado a esta charla, a esta plática. Un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar de pues, lo poco que conocemos. Modestia aparte, maestro. Sí, bueno, maestro, quisiéramos empezar, compañero. Bueno, una pregunta que es obligada. ¿Usted sabría cuál fue la fundación del Saucito o cómo es que se fundó esta parte dentro de San Luis Potosí? Sí. Bueno, ahorita actualmente el Saucito pues es una colonia dentro de la marcha urbana al lado norte de la ciudad de San Luis Potosí. Pues por los datos históricos que conocemos, según el cronista e historiador de San Luis Potosí, don Rafael Montejano y Aguiñaga, que menciona en su libro de El Señor del Saucito y su Templo, tenemos el conocimiento de que antes de 1820 toda esa área pues no estaba poblada, era una área que estaba, pues a lo mejor sí había algunas pocas casas y no había ni caminos para llegar a ella. Poca gente lo conocía, incluso los vecinos del barrio de Tlaxcala y de Santiago no tenían conocimiento que incluso en esa parte bueno, no era de la ciudad, ¿verdad? Sino en las orillas de la ciudad había gente que habitaba ese lugar. Sino que a lo mejor nada más los franciscanos, por caer su jurisdicción hacia el lado de Mezquitic, que era la parroquia de Tlaxcalilla, de la Asunción de Tlaxcalilla, y eran franciscanos, era paso obligado de ellos, eran los que sabían que en esa parte pues habitaba gente que se dedicaban a hacer diferentes tipos de oficios. Había carpinteros, había artesanos que hacían talabactería, cucharas de madera, que en aquel tiempo pues era lo que se movía, hacían escobetillas y todo ese tipo de material. Por la zona que se daba a todo este tipo de materiales que eran cercanos, y por lo cercano del municipio de Mezquitic. A ciencia cierta no se tiene cuenta o dato de cuándo estas gentes llegan a ese lugar llamado Las Encinillas en aquel tiempo, hasta el año de 1820, que la familia de la Cruz, Cesario de la Cruz, que era de oficio carpintero, va a los límites de Mezquitic y Estanzuela, específicamente era en el área de Estanzuela, a buscar material para sus trabajos, porque como era carpintero y también se dedicaba a la talabactería, a todo ese tipo de materiales, entonces ya buscando por aquellos rumbos, encontró en esa área de Estanzuela un sauce muy grande, frondoso, que lo vio perfecto para sus trabajos. Entonces entra en tratos con el dueño del lugar, que era el señor Lalo Mora, y pues procede a cortar el árbol. Al tiempo de estarlo cortando, pues se da cuenta que el árbol hace una cruz perfecta, y de ahí se le viene la idea que su hermano siempre había tenido como que el deseo de tener una imagen de Cristo crucificado. Eran muy devotos al señor de Burgos de España, incluso siempre traían una estampa en su bolsillo de su pantalón, y en el sombrero en el sombrero de palma siempre traían la imagen también para que de alguna manera los protegiera. Y de ahí sale esa piadosa intención
de mandar a hacer el Cristo. Ahora sí que se tiene como dato o como que la fecha de que el Saucito se funda a partir de que se hace la imagen, porque hay muchas leyendas que se cuentan acerca del origen de la imagen del Señor del Saucito. Incluso todavía gente grande que vive en el Saucito todavía cuenta historias o leyendas de que la imagen fue traída, como siempre se ha contado en otros municipios o en otros lugares, que las imágenes llegan en carretas o que llegan en mulas o que llegan en cajas y que ya no se quisieron mover del lugar. Incluso hay gentes que todavía cuentan esas historias de que el Señor del Saucito no fue cortado de un árbol, que pues llegó en una caja, que se quiso quedar ahí, que las mulas ya no quisieron caminar o que los caballos, pero no, se sabe bien y está bien documentado de que fue realmente la familia de la Cruz, en especial el señor Cesario, que era de oficio carpintero, el que fue a mandar a hacer esa imagen del Señor del Saucito. Eso sucedía en el año de 1820, entonces se toma como fecha de fundación ese año en que mandan a hacer la imagen del Señor del Saucito. Bueno, dentro de las leyendas que se cuentan, se dice que la primera mano que se le dio, los padres no la quisieron porque fue una obra que estaba mal tallada, ¿no? Que decían que era una obra muy fea y no la aceptaron. Pues como varios. Sí, o sea, la consideraban. Lo que pasa es que como ellos no contaban con los recursos, eran de escasos recursos, tuvieron que recurrir a los trabajos de ahora sí que no era ni artesano, yo creo que era como que un aficionado a hacer imágenes religiosas, y la imagen pues resultó burda. A lo mejor a la gente pues al tener la forma de la cruz y ya un rostro y todo, pues empezó a tener afluencia de los peregrinos, empezó a tener romerías, bueno, lo que ahora conocemos como peregrinaciones. Empezó a tener, de esto se enteran las autoridades eclesiásticas y van y aprueban el lugar, la peaña que se le hizo, la enramada, donde estaba colocado. Lo que no aprobaron fue la imagen, la talla, porque se les hacía muy burda, entonces tuvieron que recogerla. A la familia de la Cruz le dolió mucho esto porque pues ya se habían encariñado, y las autoridades eclesiásticas la recogieron y les dijeron que se las iban a devolver con un fin, ¿verdad? De que la imagen se volviera a tallar, pero que fuera de una manera que pudiera recibir, ahora sí que veneración, que fuera una imagen digna para recibir adoración y que pudiera tener una capilla también. Eso fue las condiciones que les plantearon a la familia de la Cruz, y pues eso sucedía más o menos hacia el año de 1825. La talla primera se hizo en el año de 1820. Ya en 1826 se empezó a construir la primera capilla, que ahora es Museo de los Exvotos. Y antes de que fuera Museo de los Exvotos era la capilla de la Virgen de Guadalupe. Oye, ahorita que estamos mencionando esto de 1820, más o menos esas décadas, para ese entonces ya existían o ya se habían fundado unos barrios, que el principal pues, fue el barrio de Tlaxcala y el barrio de Santiago. Los barrios de Tlaxcala y de Santiago, porque el barrio de Tlaxcala, ahí recaía la jurisdicción de lo que era toda, incluso el área, hacia el área norte, incluso algunas rancherías de Mezquitic. Pertenecía al barrio de Tlaxcala. Así entonces, sí, la colonia de Saucito. Sí, bueno, lo que eran las Encinillas en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Ya después con el tiempo empieza a tomar el nombre del Cristo, el lugar, porque de ahí nació el nombre. Incluso para el panteón también, el actual panteón municipal, que pues ya tiene sus años también. Y su historia. Y su historia también. Oye, mi estimado Ángel, ahorita que estábamos hablando de toda esta cuestión de los antecedentes de 1820, más o menos, y obviamente pues has entablado relación y plática con muchas personas ya grandes, yo quiero suponer de ahí el Saucito. ¿Te han llegado a comentar algunas anécdotas donde te digan, ¿sabes qué? Así se festejaban antes las festividades aquí, o cómo eran las tradiciones antes ahí. Poco se conoce de las antiguas festividades a partir del año de 1820 hacia acá, las antiguas festejos que se hacían, porque una de las autoridades eclesiásticas que ejerció mucho para poder construir el nuevo santuario pertenecía a una congregación que eran pues muy allegados al Sagrado Corazón. De hecho, el Sagrado Corazón tiene un lugar especial
dentro del santuario. Nuestra imagen del Señor del Saucito se encuentra en el altar principal y arriba está el Sagrado Corazón. Incluso en la entrada principal, donde marca la fecha cuando se empezó a construir, hay un Sagrado Corazón también. Entonces, de 1950 es donde se tiene la fecha. Ya todavía los festejos se le hacían al Sagrado Corazón y al Señor del Saucito, o sea, eran 2 festejos en uno. O sea, el Señor del Saucito no tenía un día como ahora, ya lo tiene, ¿verdad? Ya tiene un día específico que siempre cae el primer viernes de marzo y que coincide también con los festejos de nuestro Padre Jesús en Salinas. Que ese es otro tema del que vamos a Otro hablar. tema, ¿verdad? También muy interesante. Los 2 grandes patrones de San Luis. Sí, pero sí se conoce muy poco de esos festejos porque también tenemos datos de que había carnaval en el Saucito y desapareció precisamente cuando se implementan los festejos en estas fechas, porque ya se juntaba con lo de la Cuaresma, pero también teníamos carnaval en el Saucito. Como el que actualmente se festeja en Monteoscuro. Así es, como el de Monteoscuro, como el de Morenos, como el de Cerrito de Jaral, como el del Rodeo. Había también carnaval en el Saucito, entonces sí estaban de alguna manera un poco despegadas las festividades porque el Sagrado Corazón es movible, la fiesta puede caer en los últimos en los últimos días del mes de mayo, según el calendario litúrgico, y puede estar durante todo el mes de junio. Entonces sí había como que un lapso para poder organizar la festividad al Sagrado Corazón y a Nuestro Señor del Saucito. Ok. Para la gente que nos está viendo, el carnaval no es como lo vemos allá en Brasil. En las playas. En las playas, sí, en no los es puertos. completamente diferente el carnaval porque Tiene mucha otro gente significado. va con la idea de que no, pues voy a ver muchachonas acá bailando. Sí. Y no, es al contrario, ves puros muchachos vestidos de mujeres y Mira, pues ahí tiene bailan. mucho que ver con la dualidad. Sí, Sí. exacto. Con la dualidad y con las costumbres viejas que dejaron pues los tlaxcaltecas y las Literalmente. antiguas etnias y que pues ya fueron mezclas mestizas que se hicieron, pero sí son carnavales totalmente diferentes y que tienen un trasfondo también y que no tienen nada que ver con los carnavales que se hacen en los puertos, muy así, muy pomposos y con carros alegóricos y todo eso. Con todo respeto a nuestros amigos de Tabasco, de Exactamente. Playa del Sinaloa, Carmen, Mazatlán. Sí, no. Exacto. Dentro de todas estas fiestas que se organizaban en el Saucito, hubo padres que fueron los primeros que le empezaron a dar auge a estas festividades, que dijeron, bueno, esto me gusta, vamos a empezarle a dar Mira, patrocinio. aquí hubo un detalle muy importante. Nuestro santuario, actualmente santuario de peregrinación arquidiocesana, no era ni parroquia, o sea, era un templo o capilla vista desde el punto de las autoridades eclesiásticas. Nosotros recaíamos en la jurisdicción de Tlaxcala, dependíamos de la parroquia de Tlaxcala, del barrio de Tlaxcala, entonces no éramos ni parroquia. Entonces hubo mucho tiempo en el que el santuario estuvo totalmente olvidado después de que se empezó la construcción. No tengo muy bien el dato. En el año de 1800 que empieza la construcción, se descuidó mucho por las guerras, ¿sí? Por la guerra de la Revolución. Quedó parado mucho tiempo la obra, después se vuelve a retomar y después de que se retoma, pues no había, incluso la familia de la Cruz se empieza a alejar de estar salvaguardando la imagen. Ya había más gente, por lo mismo de que ya se abría el panteón, ya había más gente alrededor del santuario, entonces ya había más gente que se encargaba de resguardar la imagen y del templo, entonces no teníamos ni siquiera el título de parroquia, entonces no había sacerdotes. Los sacerdotes que iban eran como de paso o no estaban fijos. Fue hasta después. Como vicarios. Exactamente, y hasta que se le dio el nombre de parroquia es cuando llega un sacerdote a estar de planta. ¿En qué año más o menos? Eso fue en año de más o menos de 1950. Uy, tiene, bueno, poco, pero sí, tiene no, poco. mucho. Relativamente poco, sí, pero... Sí fluyó mucho que se detuviera la imagen por los accidentes trágicos que pasaron en la construcción del santuario. Yo creo que es de los pocos templos que tienen a lo mejor alguna historia negra por ese lado, de que sí ha habido muchas muertes, tanto de accidentes que se han caído del campanario, una recientemente de un joven que hubo por ahí que pertenecía a la comisión de festejos y desgraciadamente
pues perdió la vida, ¿verdad? En un accidente con una campana. Ese es el más reciente, pero sí queda marcado nuestro santuario, que es muy icónico, muy conocido por su imagen tan milagrosa, por estos accidentes. Incluso en el del santuario están grabados en uno de los pilares del lado izquierdo, al que da hacia la avenida. Uh-huh. Ahí están grabados los nombres de las personas que fallecen cuando cae una piedra de no sé cuántas toneladas, rompe el andamio, que eran muy rudimentarios. En aquel tiempo no eran como ahora los andamios que tenemos de metal, eran de madera. Y se fueron al vacío y fue muerte instantánea. Entonces se detiene la obra. Fue por eso que tardó mucho el santuario en terminarse, en trasladarse la imagen de la capilla hacia allá. Entonces sí quedó algo marcado por esos sucesos, y es por eso que duró mucho tiempo sin que tuviera un sacerdote fijo o que se haya convertido en parroquia. ¿Y estos accidentes no se desconoce la causa de por qué sucedían? Pues el accidente probablemente fue por las herramientas que se usaron en aquel tiempo, ¿verdad? O el descuido de los mismos trabajadores, porque pues la obra sí la estaba dirigiendo pues personal calificado y todo, pero pues en alguna mala maniobra o algo se suelta la piedra, rompe el andamio y fallecen 4 personas al mismo tiempo. Uy. Que sí enlutaron a mucha gente en el lugar. Entonces sí marcaron de alguna manera mucho para que se detuviera la obra. Y también cuentan que ya cuando se formalizaron las fiestas, no tengo el dato, también uno de los monaguillos estando en el campanario mayor, sonando la campana, no sé si le dio vértigo, le pasó algo y se fue al vacío hasta abajo. Marcó también mucho a la comunidad y separó algo la festividad. Son de las pocas, que yo he escuchado muertes así como de campanarios. Entre las iglesias pues casi no se oye. Exactamente, sí, nuestro santuario sí se ha dado mucho eso de que ha habido accidentes que han sido muy trágicos para la comunidad, y pues sí en su momento pues fueron muy, muy impactantes. ¿Y actualmente todavía sigue la gente subiendo al campanario o ya pusieron un mecanismo? Actualmente ya está un poquito más seguro, Bueno, siempre ha estado seguro, se han tomado las medidas necesarias para que la gente al tiempo de que ingrese pues no vaya a tener ese tipo de problemas. Cuando se hizo la restauración en el año de 1996, a las ventanales que tiene el torreón central, que es donde está la campana mayor, por ahí se le puso malla, se le pusieron algunos tubos, unos soportes para que la gente no se acerque a ver o algo así. O ya también ahorita ya no se permite el ingreso a menores de edad, ya tienen que ser puras personas mayores las que suban al campanario a tocar las campanas por lo mismo. ¿Y en el templo de Saucito no existen túneles como los demás templos? Pues probablemente sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí han de existir. No, sí. Me refiero porque es muy reciente. Hay un dato que cuando se hizo el colector pluvial, no el que se hizo últimamente, sino se hizo uno antes, porque la avenida que viene de la colonia del Mezquital, que es la avenida del Mezquital, ahora conocida también como calle de Villerías, que son calles del Saucito, esa fue una antigua corriente que venía desde el desierto. De hecho, este era un arroyo, un río, que cuando en tiempos de lluvia todo el tiempo llevaba agua. Entonces toda esa agua iba a dar a la colonia de las Terceras o a Soledad. Entonces todo eso, para ahora que ya pavimentaron y todo, tuvieron que hacer ese colector pluvial. Cuando lo hicieron hace años, que tiene aproximadamente 40 años, no, yo creo que menos, como unos 20 o 35 años por ahí, o 30, que se hizo ese colector, se abrió y ahí se veía el túnel, pero lo cerraron las autoridades. Sí se veía el túnel hacia el lado del centro, hacia el lado de acá, y duró varios días abierto. Pero sí, de que existen los túneles, sí existen. De hecho, se encontraron dentro del santuario en la restauración paredes falsas. O sea, cuando estaba haciendo la restauración, ya cuando los arquitectos empezaban a ver las paredes, pues resultaba que habían tapado esa parte. ¿Por qué? Pues quién sabe, y se destaparon. Y una estaba en el campanario, y pues dijimos, no, pues ahí están los centenarios, pero no había nada. No, y lejos de los centenarios también se cuentan algunas anécdotas que, bueno, más adelante después contaremos eso, ¿verdad?
Cambiando de tema drásticamente, para no entrar en polémicas, dentro del, ya abocándonos a lo que nos corresponde y a lo que nosotros usualmente hacemos, las danzas, mi profe. Sí. ¿Qué tipo de danzas fueron las primeras que se empezaron a establecer ahí? Porque hoy en la actualidad, bueno, ya conocemos que está pues la danza azteca, la danza de concheros, la danza de pluma, a pesar de que muchos que nos dedicamos a las danzas, a pesar de que está muy cerca el Saucito y no conocemos las danzas de ahí, vaya, por aquí está el maestro para que nos explique, que digo, ya conocemos también la danza chichimeca, la danza tlaxcalteca, que por ahí también se menciona, pero ¿cuáles fueron las primeras danzas que se establecieron aquí o que se empezaron a ver? Pues para esas fechas, yo me imagino que ya las danzas de Mezquitic ya bajaban a las festividades, porque están muy vinculado también el Saucito con Mezquitic. Hay esa parte de ese vínculo que existe con las comunidades y el Saucito, tal vez porque pertenecieron o estuvieron bajo el resguardo del templo cuando fue parroquia. Mezquitic se deslindó de algunas comunidades que pasaron a ser parte de la parroquia del Saucito. Podemos mencionar que era Maravillas, Monte Obscuro, lo que era del lado del desierto, Guadalupe Victoria, Capulines, San Marcos, todo eso era jurisdicción de la parroquia del Saucito. Entonces se crea un vínculo muy especial por el santuario del desierto. Ahí está la costumbre del 12 de diciembre. Sí. O sea, ahí también es una tradición del Saucito, de que el Saucito tiene el privilegio de tener a la Virgen Peregrina el 12 de diciembre en nuestro santuario y tenerlo una semana antes en esas fechas guadalupanas. Entonces nos toca el privilegio de llevar caminando a la Virgen del Desierto a su santuario. Y igual, anteriormente, las gentes más grandes nos cuentan que eran muchísimas las entradas de cera, carretas con bueyes y adornados con papeles, con flores, llenas de cera, entraban de esas comunidades. Era algo muy, muy impactante ver que llegaban las comunidades con su castillo de pólvora en la carreta, o que llevaban una banca de ofrenda, o llevaban todo este tipo de cosas por la hermandad que existía entre las comunidades de Mezquitic y el Saucito. Y hay un fenómeno que se da ahorita también recientemente con la gastronomía, porque por ejemplo de Mezquitic vienen a vender las gorditas de horno, todo lo que produce el campo de Mezquitic. Y por ejemplo cuando son las festividades de San Miguel, en la cabecera municipal, gente del Saucito va y vende sus productos allá, como la tostada borracha, los taquitos rojos, el mole. Tenemos mucha gente del Saucito que se dedica al comercio. Se agua la boca. Y está la torta que se inventó por una gente del Saucito que le llaman la torta de rancho dentro de la gastronomía. Eso no lo he escuchado. ¿Esa cómo es? A ver. Existe este intercambio también dentro de la gastronomía que hay entre el Saucito y Mezquitic. Me cuenta la señora que ya había terminado todo de vender sus taquitos rojos. Ya lo único que le quedaba en su comal pues era el chile, donde hace los tacos rojos, unos bolillos, y le quedaba verdura, un repollo por ahí, y le quedaba algo de chicharrón. Entonces que una persona preparaba la torta, y pues ya le preparó su torta con chicharrón, le puso repollo y salsa, y iba como tipo una torta ahogada, porque iba con el chilito rojo del comal y todo, y ahí nace esa torta que le llaman la torta de rancho. Eso no lo había escuchado, ¿eh? Sí, esa también fue de ahí del Saucito para Mezquitic. Entonces, ¿se podría decir que las danzas de Mezquitic fueron como que las primeras que se pensaron a sentar? Fueron las primeras pioneras en participar, porque sí existe fotografía de cuando bajaba la Virgen del Desierto a la ciudad, porque antes había esa costumbre de que no llovía, o que había alguna, como ahorita que estamos pasando por tiempos de pandemia, hubo tiempos en que también había enfermedades que afectaban mucho a la población, y lo que se hacía en ese tiempo era bajar la Virgen a la ciudad, y bajaba por el lado del Saucito, y hay fotos donde se ven los danzantes, y se ven danzas tipo guadalupanas que ahora conocemos, que usan su capita, o más bien yo me puedo referir a que eran danzas de broncos, que también estaba muy arraigada, o danzas de plumas, aquí en San Luis Potosí, en Mezquitic. También dentro de estas mismas tradiciones que comentabas, y eso es muy importante, quiero puntualizar, el hecho de que bajaban todas
las comunidades de aquí de Mezquitic de Carmona y de sus alrededores Así a las es, festividades. a las festividades. Ese dato también me lo comentaron aquí en el barrio de Tlaxcala, te comento también, les comparto, que decían que venían de acá de Villa de Ramos, de Villa de Arriaga, de todos bajando literalmente a la festividad del barrio de Tlaxcala y que traían, aquí está otra pregunta, que traían igual los burritos, las carretas todas adornadas, con sus respectivos toritos también, pero traían unas bateas que Así son las es. que vemos acá en Mezquitic, que las bateas, pues bueno, son estructuras adornadas con cera escamada, que pues allá en la comunidad de Pollitos, en Mezquitic es donde se realiza, pero aquí también se llegó a ver cera escamada en el Saucito. De hecho, teníamos un escamador que falleció, se perdió esa tradición. No sé si era procedente de Santa María del Río, el escamador, pero sus bateas eran obras de arte porque estaban dedicadas a los santos. Por ejemplo, tú ibas y le decías, yo quiero una batea del Sagrado Corazón, una de la Virgen de Guadalupe, una de la Virgen María, y él te las personalizaba. Era una persona muy conocida en el Saucito y era escamador. Se perdió esa tradición, desgraciadamente. Ahora sí, porque a lo mejor no tuvo a quien transmitirle el conocimiento y falleció la persona y se perdió totalmente esa tradición. Referente a lo de la batea, pues varía mucho las bateas de cómo se les llama o cómo se les conoce en algunos lugares. Las bateas, pues para nuestros amigos que no las han visto o no las conocen, son bases hechas de madera que se adornan con plástico, pueden llevar flores artificiales. Anteriormente todo el arreglo era de papel de China y de papel crepé para hacer la elaboración de las flores. La gente del Saucito es experta en eso. A mí me maravilla ver el día de la fiesta patronal que ya se rentaron las bateas, pero la gente le pone todavía más empeño. Si ya iba arreglada anteriormente, todavía le pone más. Y pues es algo muy bonito ver. Ahí se coloca la cera. Las bateas son bases para colocar la cera. En este caso, pues en el Saucito no tenemos escamador. Hay gente que va y la compra todavía a Hualulco o a Mezquitic y la lleva en la mano porque es muy delicada la cera escamada. Entonces, ahorita ahí en las bateas del Saucito, pues ya nomás se amarran con sus hilitos y vámonos. Y si se ve presente como que muy, muy arraigado, todavía está. Sí, todavía está muy arraigado, sobre todo la colonia del Mezquital tiene mucho esta tradición de portar sus bateas con cera y las llenan. O sea, a lo mejor hay colonias que son de reciente creación, como la donde yo vivo, que es San Ángel, y pues como que no les nace mucho llevar la batea o se les hace raro, ¿no? Pero la gente que tiene un poco más arraigo, como las colonias del Mezquital o la colonia del Saucito, las que están más cercanas, ellos sí son de ir a rentar sus bateas, de arreglarlas, de llenarlas completamente de cera, y los carros alegóricos también. Yo creo que el propósito del carro alegórico no es tanto presentar algún episodio de la Biblia o algún santo que va dentro del carro, sino llenarlo la batea porque es la ofrenda que se ofrece. Sí, literalmente. Bueno, eso aquí en Esa San Luis parte Potosí no. se ve como que muy presente, al menos acá para el altiplano. Sí. Y aquí Sí, en el sí, centro. sigue muy todavía De hecho, muy vigente. para los citadinos que somos acá más de la capital, ir a Saucito es como si ya fueras a algún otro lugar. Exacto. No, sí es en serio. O sea, uno va al Saucito y no, es que voy a echarme una tostita borracha, como si fueras a Santa María a almorzar o a otro lugar. O sea, aunque está dentro de la parte zona, Dentro de la mancha urbana, Mancha urbana, de la ciudad. se siente como si fueras a otro lugar. Exacto. Y es algo curioso, algo... No, y se aglomera demasiada Sí, gente. de hecho, mucha gente a mí siempre me pregunta, sobre todo gente que es de otros estados, me dicen, oye, ¿el Saucito qué es? ¿Es un municipio? ¿Es un pueblo mágico? ¿Qué les digo? No, es una pequeña fracción de la ciudad, nada más que pues sí tenemos mucha tradición en cuanto a lo que son las fiestas religiosas, la religiosidad popular está muy presente ahí en nuestro... Lo llamamos barrio, pero pues ya las autoridades no lo quieren reconocer como barrio porque pues ciertamente hay que cubrir ciertos requisitos para que se le nombre barrio. Pues a lo mejor no tenemos casas con cantera o casas antiguas que tengan herrería antigua o que sean de un periodo muy antiguo, ¿verdad? Pero yo así lo considero. A lo mejor respeto mucho mis barrios de mi San Luis porque yo viví en el barrio del Montecillo. Pero el Saucito tiene mucho que ofrecer, tiene mucha cultura, mucha tradición. Su gastronomía es única del lugar, con sus tostadas borrachas, sus gorditas de comal. Hay también por ahí un lugar que no quiero hacer mucho la propaganda, pero también se inventaron las gorditas de queso, algo parecidas a las de Charcas, pero muy diferentes.
Entonces sí tiene mucho que ofrecer nuestra comunidad del Saucito. Yo no le digo colonia, le digo comunidad, porque así nos consideramos una comunidad, porque en tiempos difíciles la gente se une para hacer la fiesta, para ayudar al que lo necesita. Si hubo un conocido fallecido que no tiene, pues para dar algo, pues la gente le tiende la mano. Ok, bueno, y continuando con esto de las danzas, actualmente, ¿qué danzas, son vistas en las festividades del Saucito? ¿De dónde bajan? ¿Cuáles se siguen manteniendo? Sí, pues mira, el Saucito, por ser ya ahorita declarado un santuario, hay una anécdota muy importante o un dato muy importante de los santuarios. Los santuarios son lugares muy sagrados para la religión católica porque sus imágenes atraen mucho a la gente, porque por lo regular son imágenes muy, muy veneradas y muy milagrosas. La gente acude a estos lugares pues a pedir el favor por la enfermedad, por cualquier cosa. Incluso en los exvotos o retablos que tenemos en el museo hay cosas muy chistosas, ¿verdad? De que se me perdió mi gato y pues ya la gente en agradecimiento hizo el retablo, ¿no? y ahí está el retablo del gato que se perdió, pues ya apareció el perrito. Hay muchos milagros de animales domésticos que se perdían, como cochinitos, caballos, burros, y pues ese milagro para ellos, pedírselo al Señor del Saucito y lo encontraran, pues ya lo consideraban dentro de los milagros. Claro que hay muchos exvotos que hablan de enfermedades graves, de accidentes ferroviarios, incluso hablan de la revolución, de la guerra de la revolución, del tren de Cedillo cuando fue atacado en tal lugar. Sí es muy importante que los santuarios, sobre todo que cuentan con toda esta historia que es contada a través de estas laminillas llamadas exvotos, como que le dan ese respaldo al santuario de que realmente la imagen es poderosa y tiene esa capacidad de hacer milagros. Nuestro santuario, pues no es la excepción, cuenta con muchos retablos que a través del tiempo hablan de todo lo que el Señor del Saucito prodigó en favores y milagros. Y como cuentan ustedes, a lo mejor ahorita se está perdiendo mucho eso de que las nuevas generaciones ya no lo conocen en otros municipios, porque tenemos retablos de todos los municipios, de Santa María del Río, de Villa de Reyes, de muchos lugares que venían a visitar al Señor del Saucito. Entonces sí es muy importante estos lugares llamados santuarios que son atraídos, y estos lugares que son santuarios pues lógicamente atraen a la tradición de la danza para ejecutar sus bailes, para en agradecimiento y sobre todo para venerar la imagen que se venera en esos lugares. Y me preguntas de qué tipo de danzas van. Pues sí. De todas. Ya tenemos de todas ahí en el Saucito. Tenemos un grupo de danza tlaxcalteca, danzas chichimecas, grupos de danza azteca, de danzas de pluma. Últimamente ya con las redes y todo eso, pues nos han acompañado tradiciones de otros estados también. Oye, de matlachines. ¿Y cuáles serán como que las danzas? Perdón, sí, queremos enviar un saludo por ahí a nuestro amigo Juan Jesús Cervantes Montoya, ¿lo conocen? De Aguascalientes. Claro que sí, un saludo al maestro Juan Jesús Cervantes Montoya del grupo de danza Los Venados. Los Venados matlachines, saludos. Saludos. Próximamente en su 32 aniversario. Ahí a los hermanos Cervantes de Aguascalientes. Por ahí claro que nos sí. podemos colar, maestro. Ahí si nos invitan, con gusto vamos a andar. Nos vamos a su aniversario, un gran grupo, excelente grupo. Sí, por ahí los he visto, saludos, por allá para Aguascalientes. Maestro, continuando, ¿cuáles serían como que las danzas más antiguas que ahorita se conocen ahí en el Saucito? La danza de pluma. Tenemos un grupo en los Filtros de Morales, que a mí se me hace muy raro que en esa área... Porque, sí, o sea, lo que pasa es que los Filtros de Morales ya es como que otro tipo de, ¿cómo te pudiera decir? De plusvalía, ¿no? En esa área de lo que es los Filtros de Morales, porque pues ya ahí cercano tenemos hospitales importantes, está la Avenida Carranza, están todos estos lugares que pues frecuenta mucho la gente que es un poco más pudiente, ¿verdad? Por llamarlo así. Entonces se me hacía raro que ahí existiera una danza de pluma. Entonces ya acercándome a ellos, investigando, ya tienen más de 100 años. Sí, ya tienen correcto. Más de 100 años y pues sí conservan todos los elementos fundamentales de la danza de pluma.
Tienen por ahí también un ritual de la matanza del loco, donde intervienen muchos personajes. Ojalá y podamos ir ahora el 3 de mayo, si es que lo hacen. Es algo bien interesante, donde intervienen estos personajes y dura mucho ese ritual que hacen. Y es muy, muy de ellos, y yo creo que no lo he visto en otra tradición. Es de los más antiguos en la ciudad. Después ya le siguen los grupos de danza de conquista guadalupana del general Miguel Cabriales Ramírez. Ellos ya tienen aproximadamente más de 60 años. Ya antes de que se formalizaran los festejos en el Saucito, que fue en el año de 1956, ya existían esos grupos. Ya esa corporación ya existía dentro de San Luis Potosí, y eran de los grupos que más asistían también a los festejos. Okay. Sí, se ve luego en sus vestuarios que guardan ahora sí que todo lo elemental de un grupo de danza, porque ahorita los grupos de danza van evolucionando conforme va pasando el tiempo. No los vas a ver todo el tiempo igual. La prueba está con la danza de chichimecas, que cambiaron el guaje por un flotador de agua, nada más pintadito, o nada más con cinta y ya en la sonaja, y métele piedritas o métele balines para que se escuche mejor, cuando lo tradicional era el bule o el guaje, ¿verdad? Exacto. Y por durabilidad, para no estar comprando a cada rato, pues se opta por este otro tipo de artefactos para meterlos dentro de la tradición. No, y aparte ahorita que mencionas eso, pues también hacer mención que se le añadió la lámina. Sí, el guarache cuando era de baqueta. Y ahí disminuye el sonido del guaje. Así es, también ya ahí disminuye. Yo ahorita lo que veo es que los capitanes delanteros y traseros son los que más los usan para hacer algún cambio del son o en la ejecución de alguno de los pasos. Ya les está marcando, está dando la indicación, ¿verdad? Sí. De que se va a hacer el cambio o que se va a hacer algo. Ahí, y es cuando más se escucha la sonaja, pero pues ya en los sones ya no se escucha por la lámina. Que también es otro tema de... Porque originalmente era la baqueta y luego se utilizó madera, y hasta que dejaron la lámina porque se escuchaba más bonito. Exacto. Hace un momento decíamos de la relación que podía haber o existir entre nuestro Padre Jesús y el Señor de Saucito. ¿Sabes algo de este tema? ¿Por qué se festeja? Nuestro Padre Jesús es allá en Salinas. De Hidalgo. Sí, antiguamente, pues, nuestro Padre Jesús, él siempre se ha venerado en esas fechas. Sí. Sus fechas siempre han sido el primer viernes de marzo. Mucho se habla del Día de la Corona de Espinas del Señor, que es el primer viernes después del miércoles de ceniza. Para la gente católica siempre lo han considerado. Se pensaba que se basaba la festividad en ese día, en el viernes de la Corona de Espinas, pero no se basa en eso. Mucho tiene que ver la Semana Santa, pero no tenemos un dato exacto de por qué el primer viernes de marzo, porque mucha gente se confunde y se va con el domingo, con el primer domingo de marzo, pero no, el que marca la festividad es el primer viernes. Yo me imagino que lo han de haber tomado precisamente del santuario de Salinas, por la misma advocación de Jesucristo. Hay también que coinciden estas fechas, pero no tienen alguna relación en especial, o sea, de que tengan una relación de que la imagen haya venido de allá, o de que... Porque es una advocación de Cristo en la flagelación, cuando, o sea, incluso no está crucificado como es el Cristo. Entonces coincide por las fechas, pero no precisamente porque tenga alguna relación, ya sea con el municipio o con la festividad. De ahí el Saucito toma más bien la festividad para esas fechas, de tomarlo el primer viernes de marzo, cuando se formalizan los festejos en el año de 1956, que se forma la primera comisión de festejos. Desde ese tiempo existe la comisión de festejos que se encarga de organizar la festividad, pero no tiene alguna relación con la imagen de Salinas o que tengan algo en común, sino más que la fecha. Yo me imagino que de ahí la tomaron. Porque literalmente el domingo pasado, bueno, fue la bajada del Señor del Saucito, pero también fue la bajada de sí, nada más que ahí sí varía Jesús. un poco. Cuando la fiesta principal en Salinas viene siendo el viernes, ellos sí la toman el primer viernes, la fiesta patronal, la fiesta principal, y para nosotros, por
a lo mejor por ya estar en la ciudad y dejarlo para el domingo siguiente para que la gente pueda tener más movilidad o que pueda haber más espacio para poder organizar bien. Se le llama fiesta titular cuando debería de ser la fiesta principal, ¿verdad? La fiesta patronal. Entonces, en lugar de ser el viernes, le llamamos la fiesta titular, y la fiesta grande o fiesta principal, que es la patronal, se va el domingo. Entonces, ahí sí varía, porque cuando nosotros estamos haciendo la fiesta patronal en el Saucito, allá es la subida. Caray. Sí, allá están subiendo la imagen y nosotros apenas la estamos venerando como fiesta principal. Entonces, cuando nosotros hacemos la subida, ellos ya subieron su imagen. Eso es lo que siempre me ha causado como que impresión de parte de esta comunidad del Saucito, y ahorita que lo mencionas y te voy a citar, el hecho de saber cuánto dura para ustedes la festividad. Te voy a decir por qué. Porque normalmente siempre es un novenario, o un docenario, o un quincenario. En este caso es el quincenario. Quincenario. Así es. Sí, okay. Aunque ya no se hace el quincenario, porque el quincenario se supone que era no un novenario, porque el novenario sabemos que es 9 días antes de la festividad principal, y durante esos 9 días hay entradas de cera, hay eventos deportivos o culturales que se llevan a cabo. En este caso fue quincenario porque eran muchas las comunidades que entraban a la fiesta patronal. Y ahora pues ya como ya se empezaron a abrir nuevas parroquias, se empezó a cortar un poco eso de entrada de cera. Pero pues seguimos siendo un santuario de peregrinación arquidiocesano, entonces la gente que así lo desee puede recurrir a acercarse al santuario y agendar su fecha para poder seguir haciendo esa tradición de la entrada de cera. Y entonces, por ejemplo, el domingo pasado fue la bajada del Señor del Saucito. Sí, fue el descendimiento o la bajada, la tradicional bajada del Señor del Saucito. El 6 de marzo hacen la veneración, patronal, la fiesta patronal. Así es. Y la subida. El domingo 13. El domingo 13. Así es. Y bueno, es importante también el viernes 4, que es la fiesta titular. Ok, viernes 4. Sí, es muy, muy solemne. Para la mayoría de la gente es más solemne que ni la fiesta patronal. ¿Por qué lo toman así? Porque ese día hay una celebración eucarística muy especial donde acuden la mayoría de los sacerdotes de la diócesis o de los decanatos. Nos acompaña el señor obispo y es adentro del templo y es muy solemne la celebración. Entonces mucha gente considera ese día como más sagrado dentro de las festividades, porque ya en la fiesta patronal es más la algarabía que hay afuera por la pirotecnia, la música, las danzas, los puestos, el comercio, todo este tipo de cosas que implican la festividad. Pero entonces al caer en viernes la gente como que nos entra más la devoción de ir a la iglesia. Oye, y por ahí tú estabas haciendo una transmisión en vivo directamente de la bajada, y esto lo vi muy presente allá con el Señor de las Injurias, en Venado. En Venado, sí. Que también ahí es otra... Sí, mucha una festividad de mucha fe y devoción, literalmente. Muy antigua. Pero ahí me di cuenta que, como tú lo decías, ahí hay como que encargados o una especie de mayordomías, en las cuales al momento de hacer esa bajada de esta imagen, lo que ellos realizan es como que una limpia de esta imagen, o lo cambian, o qué es lo que realizan. El Cristo específicamente el de Venado, el del Señor de las Injurias, es de pasta de caña, es de los Cristos más antiguos en San Luis. Sí. Entonces, por el material del que está hecho, no lo pueden tocar ni manipular. Ajá. Nuestra imagen, afortunadamente, pues está hecho de un sauce, ya tiene su policromía de pintura y todo, entonces de alguna manera nuestra imagen ya la fueron a checar las autoridades del INAH y nos dijeron que para el tiempo que tiene, de más de 200 años, está muy bien conservado. Por el tanto traqueteo que la bajada, el recorrido y todo eso, pues está muy bien conservado. Pues yo creo que va a llegar un momento en que ya no nos lo van a dejar sacar, nos van a pedir alguna réplica por ahí, por la antigüedad. Pero sí, nuestra imagen se presta para poderlo limpiar, que haya una ceremonia de personas que le den una limpieza con algodón, aunque hay los encargados del templo o de la parroquia o del santuario, siempre lo deben de tener limpio. Hay materiales especiales que se usan para tenerlo limpio y que no se dañe la madera,
pero simbólicamente el día que se hace el descendimiento, si hay un grupo selectivo de personas que tienen ese privilegio de limpiarlo, y ese algodón que se regala, ahí también es otro tema, porque sí a mí me consta de que la gente le da ese poder por la fe que tiene. El algodón con el que se limpia la imagen, la gente lo considera milagroso, al grado de pelear a veces por el algodón. Y hay personas que sí me han dicho, oye, consígueme algodón con el que se limpie el Señor. Y me dicen, oye, pero si hasta cuando toco el algodón me hormiguean las manos o siento un tipo de energía que me recorre el cuerpo. Entonces, pues yo creo que también es el poder que nosotros con la fe le damos, ¿no? Y cómo lo vemos y cómo lo percibimos desde el punto de la fe. Pero sí es muy codiciado ese algodón con el que se limpia la imagen. Ahorita que comentabas, la ceremonia que se hace durante la bajada de nuestro Santo Cristo, últimamente pues se ha dado la oportunidad a los capitanes de los grupos de danza de que con su tradición que ellos tienen, poder cantarle alabanzas y poderle pasar el saumador y el copal para de alguna manera estarlo venerando. El día que se baja ya va a estar con nosotros durante el quincenario o lo que dure la fiesta, y es una manera de empezar las celebraciones. Okay. ¿La imagen no tiene ninguna inscripción en el cuerpo? No. Es que la imagen de Salinas sí tiene inscripciones en la parte de la espalda. ¿El escultor que lo elaboró? No. ¿No? No, viene, no me acuerdo en qué lengua viene de un lado y en el otro lado viene en castellano. Probablemente. Pero no son palabras, o sea, es como una oración lo que trae en la parte de atrás. No, nuestra imagen está intacta, simplemente se mandó a esculpir tal cual la forma humana, pero no tiene marcas de algún autor o algo. Sí, no, de hecho no tiene marcas de autor, es que la tradición de Salinas dice que fue hecha por ángeles. Exactamente. No tiene firma de autor ni nada, sino simplemente tiene esas inscripciones que sí es muy curioso verlas. Y de hecho, cuando estuve yo ahí viéndola ahí de curioso, le pregunté a la persona que me lo mostró en qué idioma estaba, y me dijo, es que no sabemos en qué está. Esa es una lengua que no encontramos. A lo mejor sí ha de haber, ¿verdad? Sí. Pero no me han de haber querido decir en su momento. No han querido buscar. Sí, no, nuestra imagen no cuenta con más que los ornamentos que se le han ido a través del tiempo adaptado, como las soles, las cruces, la placa que regularmente llevan los cristos, ¿verdad? Que dice Jesucristo, Rey de los Judíos, o este es el Rey de los Judíos, pero alguna inscripción dentro de la imagen no la tiene intacto en ese aspecto. Oye, dentro de las danzas aztecas, ya ves que de estas danzas son muy, muy duales. Sí. Siempre van a llevar la tradición prehispánica dentro de ellos. Claro. ¿Con qué imagen prehispánica asemejan al Señor del Saucito? Mira, eso se maneja más hacia los bajíos y hacia el lado del Estado de México, que hay mucha relación con las antiguas deidades prehispánicas. Aquí todo lo de la danza azteca pues sí conlleva muchas cosas, cosas que se pueden contar, cosas que no se pueden decir, pero a mí me encanta lo de la danza azteca, todo lo que hacen para venerar a nuestra imagen, desde la velación que se hace un día anterior a la festividad, en las vísperas, todo lo que se le conlleva, hacer una velación de la danza y al día siguiente cumplir con lo que es la ejecución de la danza. Para que esté completa la danza, tiene que estar la velación dentro de la danza azteca. Si no hay velación, no está completa la obligación. Entonces, pues sí hay, no sé si algunas personas ya lo tengan relacionado con alguna deidad, pero pues sí, de ahí también está lo del primer viento, ¿verdad? Para muchos danzantes de la tradición de la danza azteca, es el primer viento. En los Bajíos y en México está más bien relacionado con todos los ciclos agrícolas. Aquí como todavía no está muy bien visto esto y estamos todavía como que en pañales dentro de la tradición, pues se toma como referencia ciertos santuarios o ciertos lugares, como es el caso del general Domingo Sánchez, que tiene su grupo en la colonia San Francisco. Él lo toma como el primer viento que venera. El segundo viento para él está en su altar, que es el de la Virgen de Fátima. El tercero es el Templo del Carmen, que es la Virgen del Carmen, y cierra el cuarto viento con San Luis Rey de Francia, que es la catedral, que son muy icónicos.
O sea, y para él son sus cuatro vientos. Es de los grupos, de los únicos grupos en San Luis Potosí que tienen completo esa obligación o esos requisitos que debe de cubrir un oratorio o una mesa como él ya la tiene levantada. Los demás grupos pues no hacen esto, hacen sus festividades el día que quieren o bailan el día que quieren. Entonces es de lo más formal que tenemos dentro de la danza azteca. Entonces, dentro de eso que me dices, se podría hacer la comparación con el Nahuioli dentro de la danza azteca o de la cultura azteca. Sí. Pues sí y no, porque... Bueno, algo así más o menos podría como que medio compararse, ¿no? Ajá, sí. Lo que pasa es que aquí en San Luis Potosí la danza azteca no tiene mucho tiempo, como lo tiene más ya de 500 años en los Bajíos, como es Querétaro o Guanajuato, ¿verdad? O San Miguel de Allende, que es ahí donde están las mesas viejas. En México también no tiene tanto tiempo con la reintroducción de la danza. Uh-huh. Ahí en México se reintroduce en los años de 1900 o antes, o sea, y sin embargo en los Bajíos se mantuvo muy celosamente guardada de las guerras de independencia, de la cristera, de las guerras de reforma, que incluso prohibían la manifestación de todo este tipo de cosas. Era un motivo para que te asesinaran. Entonces se mantuvieron muy resguardadas, muy celosamente. Y a San Luis Potosí llega pues de estos lugares, pero ya un poco más, ya no tan relacionada con lo prehispánico. Yo creo que aquí en San Luis lo prehispánico está en las huastecas, definitivamente, porque hacia el altiplano pues ya todo es mestizo. Uh-huh. Literal. Exactamente. Sí, ya todo está cubierto con cristianismo. Exactamente, sí, de alguna manera se fue haciendo la aculturación con lo que ya había y pues no, yo lo considero netamente autóctono lo de la huasteca y yo creo que varitas, porque lo demás es ya los instrumentos y todo ya son bailes mestizos. Pues sí, literalmente. Sí, no, ¿qué acotar? Nada, literalmente. Todavía hay varias, una que otra que todavía se podría salvar. Ah, no, sí, pero... Sí, que todavía, de hecho todavía hay una que otra que se le venera a los dioses antiguos. No, pues no... hay una danza en la huasteca que se hace en honor a la Malinche. Ya ves que pues el tema de la Malinche es muy controversial dentro de la tradición, incluso de la danza. Una vez un jovencito me preguntaba, oye, ¿para ti qué es la Malinche dentro de un grupo? Le digo, pues yo pienso que tiene un lugar privilegiado porque va cargando el arbolito, así le llaman dentro de la tradición, al estandarte, que es el que cobija al grupo. Es correcto. Es el que cobija al grupo, el que le da el cobijo, que le da la protección, el que los mantiene unidos. Y yo sí le digo, pues es que la Malinche, por eso la mayoría de los grupos siempre han sido de hombres. Entonces la Malinche, al ser mujer y portar el estandarte, le digo, de alguna manera se le tiene considerada en un lugar especial, aunque la historia la juzga y la tratan y la tachan como traidora. Es otra de historia. manera errónea. Otra historia, ajá. ¿Verdad? Exactamente. Otro tema, ¿verdad? Que no estamos saliendo mucho del tema. Pero yo lo menciono por las danzas que tenemos en el estado, que son tlaxcaltecas, que todavía tienen el monarca, que todavía tienen la Malinche, que todavía guardan esta tradición y que ya también se nos anda perdiendo todo eso. Ya se quieren mover al violín, porque se oye más bonito y pierden toda su sonería del tambor. El acordeón, el... No salpiquen, no salpiquen. De todas. Bueno, sin ofender a nadie. No, fíjate, bueno, les damos saludos por allá a los de Mezquitic, a todas las danzas. Saludos. A la linda gente de Mezquitic. ¿Qué crees que ahorita que mencionas eso de la Malinche es muy importante? Yo también lo considero de esa manera, porque justamente hablando de la gente de Mezquitic y las danzas, en Mezquitic, en el municipio de Mezquitic de Carmona, es el único, al menos en lo que yo conozco, y ya tú me vas a desmentir, las únicas danzas de las que tienen todavía Malinche. ¿Por qué? Porque ya para acá, para Salinas de Hidalgo, ya para otros lados, ya hacia de hecho, los lo que estados es, del norte se perdió totalmente. Lo que es la Malinche y el loco sin embargo, se perdió. Yo considero... El viejo de la danza, no el loco. Yo considero que la Malinche
es como lo hacía antes con con este Hernán Cortés, con Hernando Cortés, que era lo que hacía un intermediario. Entonces, Ajá. la Malinche, como lo comentas tú, lleva el estandarte, porta el nombre del estandarte y sirve de intermediario para decir, aquí vamos, las danzas, nosotros nos presentamos. Es que Era como la guía, ¿no? Exactamente. Era una guía. Sí, entonces Entonces, pudiera tener esa relación. Esa relación y ese significado muy marcado. Es correcto. Ya, ese era el, el comentario que Pero quería no, hacer. sí, si hablamos del tema de la Malinche, sí es muy extenso. Sí. Porque en realidad toda la gente, y desgraciadamente en las escuelas se les sigue enseñando que la Malinche fue Una traidora. una traidora, cuando en realidad fue todo lo contrario, pero Exactamente. De ahí el término malinchista. malinchista, que también está muy mal empleado. Pero bueno, ya de ahí, después haremos un tema más extenso acerca, enfocado solamente en la Malinche, porque sí, hay que también puntualizar estos temas para que la gente entienda, porque hay mucha gente que sigue con ese pensamiento erróneo. Pues hay No, que- y en este tiempo de la información, literalmente, ya es como que un tipo pecado el hecho de no estar informado al respecto de estos temas, Así porque es. literalmente la información está al alcance de tus manos. Ujú.